Primero que nada, les agradecemos a todos su presencia. El equipo de Veritam les agradece tanto a ustedes como participantes como a nuestros ponentes por hacer el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Quiero comenzar explicando brevemente la dinámica que vamos a llevar. Por favor, tengan ahorita sus micrófonos en silencio a los participantes y cuando finalice la presentación habrá una sección de preguntas y respuestas y ahí podrán hacer sus preguntas de manera ordenada. A continuación les daré una breve introducción a nuestros ponentes. La doctora Laura Rubio Díaz Leal es consultora independiente en temas relacionados al desplazamiento forzado. Posee un doctorado en Historia por la Universidad de Manchester en el Reino Unido con especialidad en migración forzada. Una maestría en estudios asiáticos con enfoque en China contemporánea de la Universidad del Sur de California y licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Fue profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Es autora de 2 libros y varios artículos sobre migración forzada y desplazamiento interno forzado, particularmente el producido por la violencia en México y América Latina y por fenómenos ambientales. Asimismo, es consultora externa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados. Gracias, Laura, por estar hoy con nosotros. Doctora Armelle Guratán. Es licenciada en Derecho Internacional Público por la Universidad de París, con maestría en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y en Derechos Humanos por la Universidad de San Luis. Sus proyectos de investigación ponen especial énfasis en la integración de los derechos humanos y la responsabilidad ambiental para alcanzar la justicia medioambiental. Su agenda de investigación se dedica principalmente al derecho ambiental con enfoque de derecho internacional, derecho regional y responsabilidad medioambiental, y el vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En sus libros, capítulos y artículos formula propuestas jurídicas y de políticas públicas. Profesor Jaime Ruiz de Santiago, abogado, filósofo y teólogo mexicano. Estudió en la Universidad Iberoamericana en México, el Instituto Católico de París en Francia, la Universidad Autónoma de París en España, el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Francia y la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en el Instituto de Derecho Humanitario en Italia, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Igualmente, ha presentado múltiples cursos interdisciplinarios organizados por instituciones internacionales de derechos humanos y derechos de los refugiados, como la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Actualmente es profesor investigador del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM. Les reitero nuestro agradecimiento a los 3. Según el ACNUR, es migrante quien elige trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar su vida al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. Esta distinción es especialmente relevante cuando se habla de los desplazados a causa de eventos climáticos, pues estos son considerados como migrantes y no refugiados en el derecho internacional, a pesar de que no reciban ayuda de su gobierno durante eventos climáticos sucedidos a causa del cambio climático hecho por el hombre. Para comenzar este panel, quisiera hacer la primera pregunta. Debido a que actualmente no hay un claro marco legal internacional para abordar desastres naturales o el cambio climático como factores para la migración forzada, ¿cómo pueden demostrar legalmente las personas más vulnerables que los factores climáticos o ambientales son su única razón o motivo para migrar? ¿Qué puede hacer México para poder darle asilo a migrantes que se ven afectados por este problema? Hola, creo que esta pregunta me toca. Una disculpa por el retraso. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Lo siento también si escuchan a veces unos gritos de niños, es pues la cuarentena y no puedo drogarlos, ¿no? Una disculpa por la demora, tuve problemas con la compu X. Muchas gracias por la invitación en participar a este panel. Para contestar para la primera parte de la pregunta, en cuanto al abordaje entre cambio climático y migración forzada, creo que sí, actualmente hay un marco legal bastante robusto en cuanto al cambio climático. Y el vínculo entre cambio climático y migración forzada ya está establecido. De hecho, desde el Acuerdo de Cancún de 2010, hay una creciente conciencia de este vínculo.
y de la necesidad de cooperación al respecto. También hay un conjunto de trabajos académicos, trabajos robustos, que atienden al fenómeno y que lo pudieran empezar a explicarlo y a hacer propuestas, que sean trabajos cuantitativos como cualitativos. Para la segunda pregunta, ¿cómo pueden demostrar legalmente las personas más vulnerables que los factores climáticos o ambientales son su única razón o motivo para migrar? Para empezar, quisiera aclarar algo. El fenómeno de la movilidad climática no es monocausal, es un conjunto de factores que impulsan la movilidad climática. Pueden ser, por ejemplo, factores sociales como el género, la edad, económicos como la marginalización, la vulnerabilidad económica. Por ejemplo, hay personas que no pueden migrar, son las personas que se llaman los migrantes atrapados. Hay también factores políticos, por ejemplo, no participar en las decisiones públicas, por ejemplo, no tener derechos firmes de tenencia de la tierra o sea, que es realmente un conjunto de factores. Y de hecho, hasta el caso de las personas que viven de las personas y comunidades en islas que se están hundiendo por el aumento del nivel del mar, hasta este caso no es meramente climático. Por ejemplo, intervienen factores como el manejo de los residuos, la destrucción de barreras naturales como los manglares. Hay también la voluntad del Estado a veces de agrupar todas las personas que viven en un conjunto de islas en solo una o dos islas para que cueste menos, básicamente, ¿no? Así que, bueno, básicamente no es un fenómeno monocausal. En cuanto a la prueba, la demostración legalmente de los factores climáticos o ambientales, pues quisiera agrupar según los escenarios de migración climática. Y hay para un primer grupo de 3 escenarios que son la degradación gradual del medio ambiente. Son los llamados fenómenos slow onset, perdón. Se trata de la pérdida de biodiversidad, de sequías, de pérdida de la calidad de suelo. Aquí el cambio climático va a intensificar esos fenómenos. El segundo escenario es el de las islas y costas hundiendo por el aumento del nivel del mar. Y el tercero es el de los conflictos o de las violencias provocadas por la escasez de recursos naturales. Para esos 3 escenarios, de los 5 escenarios, para esos 3 escenarios, creo que aquí el derecho internacional del ambiente prevé una serie de obligaciones de reportes. O sea, los estados tienen que reportar de manera regular el estado del ambiente, pero también, o por ejemplo, la pérdida en el marco del derecho internacional de la biodiversidad y en el marco del derecho internacional del cambio climático, aquí también los estados tienen que reportar de manera regular sobre las medidas de mitigación, pero también de adaptación. Así que creo que todo eso ya genera un conjunto de información que puede apoyar a las personas para demostrar que sí, que hay una degradación gradual del medio ambiente o que hay un aumento del nivel del mar que concierne directamente sus islas o que hay conflictos o violencias. También para el caso de los conflictos o de las violencias, creo que las personas o las comunidades concernidas pueden también apoyarse sobre los informes de instituciones de protección de los derechos humanos. El cuarto escenario es el de eventos rapid onset. Se trata de eventos meteorológicos extremos, por ejemplo, inundaciones. Aquí el vínculo con el cambio climático es que el cambio climático va a intensificar la frecuencia y la intensidad de esos eventos. En esos casos creo que se puede fácilmente demostrar el evento y a través de las mismas medidas del Estado, por ejemplo, la puesta en marcha de programas de protección civil, etc. El quinto escenario es el de las zonas designadas inaptas para asentamiento humano. O sea que es el Estado que va a adoptar medidas para decretar que una zona ya no puede recibir personas, o sea, unas personas ya no pueden vivir. Aquí es fácil demostrarlo, es únicamente demostrar el vínculo con el cambio climático, sea, por ejemplo, porque una zona ya va a ser inundada muy regularmente o por los conflictos que tienen lugar en la zona en cuestión.
Adicionalmente a esos informes de los estados o informes de instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos, también los trabajos académicos, los informes de ONGs y las fuentes periodísticas pueden todas, o sea, todas esas fuentes pueden participar para establecer la realidad de la dimensión climática como impulso al fenómeno migratorio. En cuanto a la tercera pregunta, ¿qué puede hacer México para poder darle asilo a migrantes que se ven afectados por este problema? Aquí, aquí realmente creo que con esta pregunta quiere saber un poco más de la protección de las personas y comunidades afectadas. De antemano, creo que los eventos recientes con las caravanas de migrantes demuestran que México no tiene una fuerte voluntad de dar asilo a las personas migrantes, ¿no? Menciono este fenómeno porque hay un vínculo entre esta caravana de personas provenientes de Centroamérica y el cambio climático. Ya se estableció que muchas personas provienen de una zona que se llama el corredor seco de Centroamérica. Y otra vez son fenómenos amplificados por el cambio climático. Así que, bueno, ya que creo que México no tiene realmente la voluntad de ampliar su protección a las personas migrantes, me permito un poco modificar la pregunta y más bien propongo reflexionar un poco sobre la estrategia que sería la más idónea para obligar no solo a México, sino a todos los estados de destino a proteger a los migrantes forzados climáticos. Como ya apenas lo dijo, a la fecha no hay un marco legal vinculante que atienda al fenómeno de los migrantes climáticos. Bueno, me enfoco sobre el fenómeno internacional, ¿no? Las migraciones internacionales, ya que los colegas si no me equivoco, van a dedicarse más al desplazamiento interno. A la fecha, como lo dijo muy bien, el derecho internacional de los refugiados no aplica a los migrantes climáticos. Hay varias razones, entre otras la necesidad de demostrar una persecución. Pero sí aplican los derechos humanos y el posible efecto extraterritorial de los derechos humanos. Por ejemplo, no reenviar a una persona a su estado de origen cuando se puede demostrar que pudiera sufrir de una violación de sus derechos humanos. Pero la extraterritorialidad de los derechos humanos aplica en muy pocos casos, porque o sea, todo tiene que ver con la dinámica del derecho internacional, es un derecho de cooperación. Y todavía sigue realmente predominante un enfoque según el cual los estados pueden ser obligados solo por las cosas para las cuales están de acuerdo. O sea, firman tratados, se comprometen. Pero la idea de obligar a los estados para cosas para las cuales no firmaron, aún es realmente una excepción. Así que la pregunta es, ¿cuál pudiera ser la estrategia? Pues tomando la emergencia de atender y proteger las personas y las comunidades concernidas, y que las proyecciones son cada vez más, o sea, es realmente un terror. Cuando vemos las cifras, el aspecto cuantitativo, es realmente, o sea, es un fenómeno que va a ganar en fuerza. Así que creo que la solución no vendrá a corto plazo ni a mediano plazo, quizás, del derecho internacional, porque los estados no están dispuestos a comprometerse a proteger otro grupo de personas. No solo en Estados Unidos, ¿no? Por el muro, sino también en Europa y en el mismo México, como se vio con la caravana, ¿no? Así que creo que la respuesta puede venir del nivel nacional, empezando por reconocer la figura del desplazado climático interno y luego a nivel regional, para entonces poder cristalizarse y difundirse a nivel internacional. No sé si contesté las preguntas. Quizás fue un poco rápido, ¿no? Por mi parte, creo que sí quedó bien la respuesta. Si alguien más quiere agregar algo a la pregunta de los demás ponentes, ¿alguien? O si no, pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, ¿el cambio climático ha provocado que regiones en México tengan periodos de sequías más largos de los que contaban hace tan siquiera 20 años? Esto ha afectado sobre todo a la población dedicada a la agricultura de temporada.
Estas personas tienen que emigrar a otras ciudades, probablemente asentamientos irregulares con densidad de población alta, quedando vulnerables a ser víctimas de los efectos del cambio climático en estos lugares también. ¿Qué problemas traerá en un futuro esta cadena de eventos en el plano social y económico? Bien, ¿es a mí de intervenir, Patricia? Sí, pues creo ante todo que los cuestionamientos que se están realizando en este taller son muy pertinentes porque son fenómenos que se presentan cada vez con mayor frecuencia. Y para tratar de responder de manera un poco más orgánica a la pregunta, pues creo que si nos preguntamos acerca del futuro, vale la pena ver, aunque sea muy brevemente, lo que ha sucedido en el pasado. Los estados ya tienen experiencia en torno a lo que ha sucedido. Esto está muy presente en África. Por ejemplo, las fronteras del Sahel en el sur están creciendo, se están desertificando a una velocidad de 10 kilómetros por año, con lo cual la desertificación avanza rápidamente en África. En México se tuvo el problema del desbordamiento del río Usumacinta no hace mucho tiempo. Se tiene la presencia anual de los huracanes que curiosamente llegando de África azotan el Caribe. No se sabe nunca exactamente hacia dónde se dirigen, pero se sabe que a donde lleguen van a ocasionar grandes desastres. Y estos cambios climáticos no solamente tienden a reducirse, sino tienden a aumentar. En ocasiones los cambios están producidos por el propio ser humano. Quizá el caso más dramático en América Latina sea el de Haití, que el hombre a fuerza de trabajar indebidamente la tierra, los agricultores que en ocasiones queman la tierra para calentarla, pensando que eso va a traer mejor cultivo, pues lo que se logró en Haití es erosionar totalmente el territorio. De tal manera que Haití es un territorio totalmente desértico, que no produce nada y que hay muy pocas perspectivas de poder sacar adelante. Cuando uno ve la isla española, por una parte ve una parte verde, que es la República Dominicana, y por la otra parte seca, que es Haití, trayendo esto una serie de consecuencias humanas, económicas, migratorias tremendas. Son los haitianos los que naturalmente tratan de dejar el país. Lo más fácil es tratar de pasar a la República Dominicana, trabajar en los cultivos de caña de azúcar, en los bateyes. Esto ha ocasionado violaciones enormes de derechos humanos. Los casos han sido llevados ante la Corte Interamericana, pero finalmente las causas son desastres naturales. Desastres naturales que tienden a aumentar, que están azotando prácticamente a todo el mundo. Ha habido reacciones. En este sentido, sí creo que se ha tratado de tomar una cierta estructura jurídica internacional y nacional. En África, desde el año 2012, existe una convención en la OUA, la Convención de Kampala, precisamente para tratar de brindar asistencia y protección a las víctimas de desastres naturales, a desplazados internos por la violencia, pero también por causas naturales. A nivel de Naciones Unidas, también desde aquellos años, de los años 90 y tantos, se creó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, que es una oficina en donde están presentes diversas agencias de Naciones Unidas que tratan, por una parte, de aplicar los principios que se deben aplicar en los desplazamientos internos, los principios DENG, pero las Naciones Unidas se encuentran cada vez más comprometidas ante esta problemática. ¿Cuáles sean las consecuencias que los cambios climáticos provocan? Movimientos migratorios, indudablemente. Y hay una estructura internacional que la comunidad internacional a nivel regional o a nivel universal trata de poner en práctica, pero que siempre está sujeta a la voluntad de los estados. Yo creo que las acciones a tomar se deben realizar a diversos niveles. Por una parte está la estructura internacional, son las convenciones, son los principios, son las acciones
de las distintas agencias de las Naciones Unidas, que tratan de responder a una necesidad cada vez más apremiante. Por otra parte están los estados, que requieren actuar de manera inteligente y sobre todo tener la política adecuada para responder a la problemática. Sí es interesante recordar que en materia de refugiados, México firma la Convención sobre Refugiados solamente en el año 2000. Solamente en el 2011 adopta una primera ley sobre la materia. Pero en esta ley sí hay la cabida para brindar asilo o protección por razones humanitarias. Hay una enseñanza que también viene de Europa, en donde, habiendo firmado Europa solamente la convención, no tiene posibilidad de responder de una manera humanitaria a aquellas personas que están dejando su país, por ejemplo, por causa de guerra. Y entonces tienen que inventar otros recursos, porque es imposible devolver a estas personas que vienen de escenarios de guerra a sus países de origen. Pero a su vez no caben en los estrechos límites que marca la Convención de 51 sobre refugiados. África y América Latina han tratado de adoptar en materia de refugiados una definición más amplia, una definición en la que sea posible responder a esta temática de panoramas de violencia y de guerra, y también son considerados como refugiados. Pero tomando en cuenta la experiencia de Europa, pues México adoptó la posibilidad de brindar asilo por razones humanitarias. Y de hecho México lo ha aplicado y lo está aplicando en numerosos casos. Pero lo que va a ser fundamental es la voluntad política que tengan los estados para responder de manera humanitaria a este desafío. Pero si está el nivel internacional y el nivel de los estados, lo más fundamental es el nivel de las personas concretas. Porque es a cada uno de nosotros que nos está interpelando un desafío que nos es cada vez más evidente. Es el desafío presentado por causas naturales y que está poniendo en jaque al propio ser humano. Yo creo que incluso lo que nosotros estamos viviendo en este momento, el virus, el coronavirus, pues nos está planteando la necesidad de un nuevo paradigma en donde la comunidad internacional está siendo cuestionada, donde los estados están siendo cuestionados y donde cada uno de nosotros está siendo cuestionado. Vamos a continuar tratando de responder según los mismos criterios que hasta el momento hemos manejado. Van a ser los criterios económicos los únicos conforme a los cuales se actúa, o por el contrario, como que se requiere un nuevo paradigma en donde brillen de una manera más clara los valores que existen en ocasiones en comunidades muy grandes de solidaridad, de apertura al otro, de comprensión y no de egoísmo y no de un panorama en donde el problema no es actuar con el otro, sino de actuar contra el otro. Pero yo creo que lo que estamos viviendo ahorita frente a este coronavirus es un claro ejemplo de por dónde van las voluntades políticas. Cuando los estados se cierran, cuando los estados ven en los demás un peligro que es necesario alejar, creo que vamos por muy mal camino. Por el contrario, cuando se aumenta la conciencia de la importancia que tiene el otro, la necesidad de fortalecer las unidades básicas de familia y de solidaridad con los demás, sabiendo que nuestro planeta es lo único que tenemos, que estamos en una casa común y que es necesario responder ciertamente con estructuras jurídicas, pero las estructuras jurídicas internacionales o nacionales carecen finalmente de valor si la voluntad de las personas no es cambiada. Y el desafío que estamos viviendo, ciertamente es un desafío para la comunidad internacional, para los estados, pero es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Vamos a seguir viviendo conforme a los criterios que nos han gobernado hasta este momento? ¿O vamos a tratar de vivir conforme a valores más humanos? La comunidad internacional ha hecho esfuerzos
incluso por mantener, por ejemplo, un núcleo básico de derechos humanos que deben ser respetados en todas las circunstancias. Un conjunto, el Jus Cogens, de normas básicas que se deben respetar independientemente de que se hayan firmado convenciones o no convenciones. México conoce muy bien esta temática, porque cuando pidió aquella famosa opinión consultiva 18 de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes indocumentados, precisamente se preguntaba por aquel núcleo de derechos que en cualquier circunstancia debe ser siempre respetado, siempre, y que obliga de manera absoluta a los estados a mantener y preservar el derecho a la vida, a no devolver a situaciones donde la vida o la libertad se encuentran en peligro, y que finalmente lleva a México a brindar la posibilidad de asilo por razones humanitarias. Pero creo que lo más difícil y el desafío al que nos encontramos es estas migraciones que se han producido, se están produciendo y se van a producir en el futuro, que también llevan envuelto otro problema, porque los migrantes se mueven a otros lugares, normalmente a ciudades. Y entonces hay una problemática que apenas comienza a ser tratada. ¿Qué importancia tienen las ciudades en el vivir humano? Es interesante que a partir de hace unos años exista una reunión periódica de los gobernadores de las ciudades, de los alcaldes, de los regentes, para tratar de ver cómo debe ser la ciudad en el futuro, para que sea una ciudad verdaderamente humana. Porque hay una preocupación de que la ciudad responda a criterios humanos. Ya el año pasado, más del 50% de la población mundial es una población urbana. Y la problemática que se está suscitando es los movimientos que se están provocando, de qué manera pueden ser integradas en los grupos humanos. Esto requiere repensar incluso el urbanismo. Y hay respuestas ya muy concretas, respuestas dadas finalmente en un principio en Europa, son las ideas y la obra de Jan Gehl, pero se trata de construir ciudades que sean verdaderamente humanas. Y yo creo que lo que estamos viviendo es un nuevo desafío. Sabemos que necesitamos mantener distancias, pero lo que sabemos también es que tenemos necesidad de los otros. No podemos vivir aislados, no podemos vivir solos. Nuestras familias son incapaces de subsistir si no es en un ambiente adecuado. Y es un verdadero desafío, pues la integración de estos movimientos migratorios que se están teniendo que desplazar y que requieren ser recibidos en un ambiente que sea verdaderamente humano. Pero no son solamente ellos los que están problematizados. Somos cada uno de nosotros los que encontramos esta gran interrogante de conforme a qué vamos a tratar de vivir, teniendo que actuar en todos estos niveles. Y por ello creo que es interesante saber que todos los esfuerzos jurídicos que se realizan son inútiles si la voluntad de las personas no es cambiada. Y yo creo que el taller que ustedes organizan, pues ayuda a cobrar conciencia, mayor conciencia de esta temática. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más quiere agregar algo a la pregunta? ¿No? Ok. Sí, sí. Pasaremos a la siguiente. Aló. ¿Aló? Países como el Reino Unido han destinado millones de dólares para construir barreras en ciudades costeras para impedir que el mar entre a las ciudades, mientras que en Bangladesh, el sureste de Asia y África, ciudades enteras están siendo consumidas por el aumento en el nivel del mar, sin tener la posibilidad de construir obras de ingeniería de este calado para sobrevivir. En el caso de África, ¿cuál cree que sea el destino natural de la población migrante? ¿Qué conflictos cree que pueden suscitar con esta nueva ola de migrantes y sus huéspedes? ¿Cuál cree sería una forma de canalizar esta migración? Bueno, antes que nada, quisiera
hacer algunos comentarios relacionados a lo que ya se dijo, tanto por Armel como por Jaime. O sea, lo que la pregunta está relacionada específicamente con el caso de desastres que ocurren de manera gradual, ¿no? Que tienen que ver con el deshielo y, por tanto, la pérdida de zonas costeras. Entonces, y para poder entender un poco la dimensión, desafortunadamente tenemos muy pocas herramientas, porque las diferentes organizaciones que se dedican de monitorear los desplazamientos provocados, ya sea por desastres repentinos como son huracanes, inundaciones, terremotos, etcétera, están muy bien contabilizados con todo y las, digamos, las trabas que hay y los obstáculos que encontramos para poder realmente cuantificar el impacto de estos desastres repentinos en el desplazamiento forzado. Pero nada más para que se den una idea, nada más en el año pasado, del 2019, fueron desplazados por violencia y por desastres repentinos 33.4 millones de personas, la cifra más alta desde el 2012, ¿no? Entonces estamos hablando que, como hacía alusión Jaime anteriormente, la frecuencia de estos desastres repentinos cada vez es más grande, ¿no? De esos 33.5 millones de personas que han sido desplazados por la violencia y desastres repentinos, 25 millones son por desastres. Y aquí quiero hacer el énfasis que estos son desastres que la evidencia es muy obvia, o sea, hay un terremoto y los efectos se pueden ver de manera inmediata. Sin embargo, para cuantificar el fenómeno de desplazamiento gradual, que se da por desastres graduales, es muy problemático, y sobre todo por lo que mencionaba Armel, que es muy difícil hablar del desplazamiento por una sola causa, o que rara vez los desplazamientos se dan por una sola causa, ¿no? Tenemos una serie de fenómenos y vulnerabilidades, y esta es para mí la palabra clave, que hacen que el desplazamiento sea siempre multicausal, ¿no? Y en el caso de sequía, de deshielo y de la pérdida de zonas costeras, esto es particularmente serio, ¿no? O sea, el hecho de que debido a que se da por un periodo muy gradual, se mezcla con otras causas, y esas otras causas tienen que ver con vulnerabilidad económica, social, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos ni idea realmente de año con año cuál es específicamente la dimensión del desplazamiento causado por problemas como el que están haciendo con esta pregunta, ¿no? Entonces ya de entrada empezamos con un problema, ¿no? De cómo dimensionar el movimiento de población cuya causa o detonante sea el desastres como el deshielo y la consecuencia, que es la pérdida de zonas costeras, ¿no? Entonces, en relación a eso, bueno, si bien no hay, hasta ahorita hay solo algunas predicciones, pero no hay un conteo como tal que podamos decir con certeza de que el panorama va a ser tal, ¿no? Nada más, bueno, de acuerdo a Antonio Guterres, en su calidad de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el 2007, dijo en un reporte que dio sobre ACNUR en la Asamblea General, que por cada centímetro que sube el nivel del mar habrá 1 millón más de desplazados, ¿no? Entonces, esto ya nos indica un problema. No sabemos exactamente cuál es la fuente de esta cifra de predicción, pero nos habla de un escenario bastante grave, ¿no? Ahora, con relación sobre, bueno,
Es verdad que tanto el Reino Unido, Estados Unidos mismo, países como Holanda, por ejemplo, que se encuentra debajo del nivel del mar, y que tienen una zona de vulnerabilidad y de alto riesgo muy, muy importante, pues son países en desarrollo, desarrollados, que tienen recursos para poder construir las medidas que se requieren de prevención, ¿no? Sin embargo, aquí yo quería hacer énfasis que es verdad que países como Bangladesh, países como Haití, etcétera, no tienen los recursos para dedicarle a construir esas barreras que los protegerán en caso de un huracán, una inundación, etcétera, ¿no? Por un lado tenemos que son más vulnerables a huracanes, a estos condiciones de desastres repentinos, pero también tenemos el caso de los que van perdiendo como acceso a la costa, como en el caso que ya hacía alusión también Armela anteriormente, que van islas que están perdiendo cada vez su zona costera y que están en peligro literalmente de extinción. Y ahí estaríamos ante un panorama en el que hablaríamos ya propiamente de refugiados ambientales. Serían, digamos, los primeros en que realmente tendrían que huir de su país porque está bajo el agua, ¿no? Entonces ya se ha dicho que las islas del Pacífico, incluidas las Islas Salomón, Kiribati, Tuvalu, etcétera, serían las primeras que estarían en esta circunstancia, ¿no? Ahora bien, normalmente cuando hablamos de esta falta de voluntad política que es tan obvia y que es un tema muy importante cuando hablamos de cooperación y cuando hablamos de política internacional, uno de los grandes problemas es que la mayor parte del desplazamiento que se da por cuestiones ambientales se da al interior de los países. Es realmente una minoría, como en el caso de los haitianos que salieron durante el terremoto, después del terremoto en el 2010, o en el caso, por ejemplo, de personas que ya han tenido que salir de estas islas en el Pacífico porque en donde han vivido o en la zona en donde han vivido ya no hay lugares menos vulnerables en donde puedan vivir con todas las condiciones de una vida digna, ¿no? Sin embargo, entonces, cuando planteamos esta realidad de que la mayor parte del desplazamiento se da al interior de los países, entonces estamos hablando de que las condiciones para lidiar con este fenómeno de desastres, tanto repentinos como graduales, pero particularmente ahorita en el caso que estamos hablando de la pérdida de zonas costeras y la vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones y demás, estamos hablando entonces de medidas de mitigación y de prevención que se tienen que dar al interior de los países. Ahora bien, desde 1999, la Asamblea General creó la plataforma para la prevención de riesgos de desastres. Entre ellos, lo primero que hizo fue crear un marco que se llama el Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Perdón, primero fue el Marco de Acción de Hyogo, que estuvo vigente de 2005 al 2015, y después se creó, cuando se vence en el 2015, el Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que en teoría va a estar vigente hasta el 2030. Lo que pretende esto, porque paralelo a la formación o a la creación de la Plataforma Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres, se crea una oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres. Y la idea es servir como un punto focal del sistema de Naciones Unidas para la coordinación de actividades de prevención y reducciones de desastres. Si nosotros nos cuantificamos la cantidad de dinero que gastan los países para enfrentar una contingencia, ya que ocurrió, o sea, el recuperar a un país después de que ya fue azotado por una inundación, un terremoto, por una sequía terrible y que normalmente estas son continuas, o sea, duran por varios años, etc. Si nosotros cuantificamos el costo que tiene el ayudar a la recuperación
de las comunidades que son afectados por esto, y se compara con, por ejemplo, si se compara con aquellos países que han desarrollado mecanismos de prevención importantes, como en el caso de Japón, lo que podemos ver es que el gasto en prevención que tienen normalmente los países es muy bajo. Entonces, no se invierte en seguros. Por ejemplo, hay un seguro que tienen algunos países en el que se le pone ese seguro a cosechas de grupos de campesinos, de tal forma en que si son azotados por una contingencia, bueno, este seguro puede utilizarse en un porcentaje para temas de prevención y por otro lado para temas catastróficos, ¿no? Entonces, hablando de México y hablando de países en África, y si vemos algunos reportes de la OSD, podemos darnos cuenta que realmente la mayor parte de las estrategias que desarrollan los países ante estos desastres es reactiva. O sea, ya cuando se murió el niño, entonces se tapa el pozo, ¿no? O sea, no hay la voluntad política para hacer la inversión para llevar a cabo esas medidas de prevención de tal forma en que cuando azote estén mejor preparadas las comunidades para lidiar con eso. Entonces, estas medidas de prevención van de la mano con un proceso o una estrategia que tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad de las familias. Entonces, mientras este tipo de acciones no se lleven a cabo, este marco de Sendai, como lo fue el marco de Hyogo, han sido marcos que en papel suenan maravillosos, ¿no? Pero todavía no existe la voluntad política de la mayor parte de los países para invertir en prevención lo que se tendría que invertir. Ahora bien, con respecto a los países africanos, ¿hacia dónde van y a dónde irían? O sea, nuevamente, la mayor parte de los países africanos con problemas de desastres, tanto repentinos como de graduales, como en el caso de sequías, la mayor parte migran al interior de sus países y cuando no lo hacen a países vecinos. O sea, cuando no lo hacen al interior, lo hacen a países vecinos. Un caso típico es el caso de Somalia, que es uno de los países que desde el 2010 ha padecido sequías prolongadas y sufre lo que algunos analistas han llamado de desastres duales, que tienen guerras civiles o tienen problemas de violencia también de larga data y que se conjugan con problemas ambientales muy severos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, tanto los desastres repentinos o graduales, junto con problemas de violencia, generan lo que algunos llaman también una tormenta perfecta para que se dé o generan las condiciones de gravedad para que haya una movilidad importante. Y esta se da no solo al interior, sino se da también fuera del país. Y tenemos campamentos de refugiados en Kenia, por ejemplo, de somalíes, y que han sido o han salido no solo por el tema de violencia, sino también por la sequía, ¿no? Entonces, mi respuesta hacia a dónde se van los africanos tendríamos que ver en el contexto subregional de qué país estamos hablando, cuáles son los países vecinos, quiénes son los países vecinos que están en un nivel de estabilidad que pudieran recibir a estos migrantes ambientales, que no lo son, porque estamos hablando de muchos países africanos padecen de problemas endémicos de violencia junto con problemas ambientales. Entonces, dependiendo del país receptor, cuáles son las condiciones que se están viviendo y si ese país receptor no es en sí mismo una víctima de problemas de violencia, entonces tendríamos escenarios en los que las personas que se desplazan por estos fenómenos tan complejos buscarían a lo mejor una tercera opción, que sería el buscar, digamos, protección
internacional. Sin embargo, pues como ya dijo Armel, que me parece que es muy relevante, por no venir de una persecución específica, sobre todo si han huido de una sequía y demás, y dado que tenemos flujos tan masivos de refugiados provenientes de África, pues esto hace nuevamente el tema de la voluntad política y el uso de instrumentos como ya mencionaron las visas humanitarias. Por ejemplo, este tipo de recursos que se pueden utilizar pues tienen que ver con a lo mejor la derogación para ciertos grupos vulnerables de una visa, o sea, perdón, el que no sea aplicable o se les perdone el contar con una visa y que se les dé una visa humanitaria por un periodo específico, que se les dé algún tipo de permiso para viajar entre diferentes países, por ejemplo, en la Unión Europea. En fin, hay varios mecanismos que van muy de la mano de esta noción de la visa humanitaria que algunos países de África podrían solicitar en el marco de un problema tanto ambiental como de violencia en el que viven sus países, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de, o sea, además de estos flujos de desplazamiento de personas vulnerables por el cambio, por ejemplo, en el acceso a tierras cultivables, el cambio, o sea, la pérdida de zonas costeras, el incremento en inundaciones, etcétera, lo que generaría este escenario que planteaba en el 2007 Antonio Guterres es pues conflictos que tienen que ver con el control de recursos naturales, que no son nuevos en África, ¿no? Sudán es un gran ejemplo de países que en la lucha por el control de recursos naturales han entrado en olas de violencia que duran hasta nuestros días y que mantienen a comunidades de desplazados y de refugiados en condiciones relativamente difíciles, ¿no? Entonces, desafortunadamente no tengo una respuesta como muy concreta, sino como mi intención ante la incertidumbre que generan muchos de estos temas y la falta de claridad con respecto a la dimensión, etcétera, lo que quería hacer una reflexión es sobre aquellos elementos que juegan un papel importante al hablar de esos temas, ¿no? Entonces, conflictos estarían relacionados con el control de recursos naturales y particularmente los considerados estratégicos como el agua. Y por otro lado, no me canso en enfatizar la importancia de, en estos países de gran vulnerabilidad y que están en zonas de alto riesgo de desastres, el generar mayor conciencia para la necesidad de implementar estrategias de prevención a priori, o sea, antes de que ocurran, dado que sale más caro paliar los efectos de los desastres que prevenirlos, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Laura. Si alguien quiere agregar a la pregunta, adelante. Si no, pasaré a hacerles una pregunta a los tres. Viendo un escenario no tan positivo acerca del cambio climático, es casi seguro que el cambio climático provocará migraciones en gran escala. ¿Cómo ven ustedes que será el respeto a derechos humanos? ¿Habrá alguna crisis cuando se vea este panorama que lamentablemente, gracias a estudios de científicos, no es tan largo plazo, son a lo mejor los siguientes 50 años? ¿Creen que habrá alguna crisis respecto a estos derechos humanos de las personas que se verán forzadas a migrar a otros lugares? ¿Cómo quieres que respondamos? ¿En qué orden? Como ustedes quieran, no sé, ¿alguien quiere ir primero? Si quieres tú, Laura. Okay. O sea, ¿cómo va el dicho de que si quieres ver cómo será el futuro, ve el presente? ¿No? O sea, si ya estamos viendo esas violaciones de derechos humanos a diestra y siniestra, o sea, a mí, por ejemplo, uno de los casos que más me ha impactado han sido las estrategias que hubo o que ha habido de reubicación a familias de diferentes comunidades en Chiapas a la postre de huracanes, ¿no? Entonces,
o sea, el proceso de reubicación, o sea, están en una zona altamente vulnerable, en zona de riesgo, y entonces el gobierno decide mover a diferentes familias a zonas de menor riesgo, ¿no? Los mueven a zonas en donde hay pocos accesos a fuentes de trabajo, que no son necesariamente tierras ya preparadas para el cultivo, entonces generar un ciclo productivo les llevaría varios años. Tampoco hay transporte, o el transporte es muy caro para llegar a fuentes alternativas de empleo, y las casas que les ofrecieron como después del huracán para convencerlos de que se fueran a estas zonas, eran con un monto, había corrupción en la asignación de recursos para el uso de materiales para la construcción de las viviendas, etc., ¿no? Entonces, hubo formas muy arbitrarias para seleccionar a la gente que se iba a estas nuevas comunidades creadas para los chiapanecos, rompiendo el tejido social normalmente establecido en ciertas comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos en movimiento una serie de derechos humanos que han sido violados sin la necesidad de hablar de violencia propiamente, pero en donde sí ha habido derechos vulnerados de estas familias, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que desafortunadamente en el momento en que se incrementen y se intensifiquen los efectos del cambio climático, del calentamiento global y por tanto de la movilidad humana, si ahorita no se empiezan a hacer medidas para realmente hacer un Estado responsable y accountable, ¿no?, enfrente de su sociedad, pues las violaciones de derechos humanos, desde la negación para respetar la dignidad humana de comunidades afectadas por problemas ambientales, va a continuar desafortunadamente. ¿Puedo seguir? ¿Sí? ¿Me escuchan? Pues solo para decir, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Laura. Creo que la pregunta no es qué va a pasar para los derechos humanos, sino qué es lo que ya está pasando, ¿no? Y si sí o no vamos a aprender de eso. Y creo que al respecto veo en materia de vulneración de los derechos humanos, veo un riesgo muy fuerte, es el de la invisibilización, ¿así se dice? Invisibilización, o sea que aquí hay varios problemas. Por ejemplo, el enfoque generalmente el enfoque en materia de políticas públicas, en materia ambiental, va hacia lo que se reporta, ¿no? Lo que se ve en los medios. Por ejemplo, un huracán se reporta, así que, bueno, los políticos anuncian una serie de medidas. Lo que me preocupa más es el fenómeno de la degradación gradual del medio ambiente. Y eso es algo que se ve en materia ambiental en general, o sea que la pérdida silenciosa de biodiversidad, unos ecosistemas que están desapareciendo, unas especies que están desapareciendo, todo eso se hace en silencio. De vez en cuando se habla de la sexta extinción, así que bueno, va a traer un poco de luz, pero por lo general la luz va más hacia los fenómenos que tienen dimensiones muy grandes, pero no quiere decir que sea más importante. Y hasta en nuestra discusión, de cierta manera, nos enfocamos un poco sobre los desastres, olvidando que la pérdida de biodiversidad también va a generar migraciones, y que esta pérdida de biodiversidad está amplificada por el cambio climático. Y para seguir con lo de la invisibilización, otra cosa que me preocupa un poco en materia de vulneración de derechos humanos es que tendemos a enfocarnos sobre fenómenos de gran amplitud. O sea, cuando vemos ciudades o barrios enteros que están vaciados, gente huyendo en grupos grandes. Pero el fenómeno tiene otra dimensión. Se trata también de una familia. Una familia, pero multiplicada, son muchas personas, son muchos dramas, son muchas vulneraciones de derechos humanos. O sea, creo que el tema de la invisibilización tiene realmente que ser atendido para estar seguros de no dejar de costado o las personas que se desplazan no en comunidades enteras o en pueblos o en barrios enteros, sino los dramas individuales de una familia o de ciertas personas en una familia.
Y creo que aquí hay un riesgo también, o sea, de no atender personas que están pasando por dramas y vulneración de los derechos humanos, los más básicos, como lo dijo Laura. Y al respecto, que quizá también con el tema de la visibilidad, dar un poco de seguimiento a lo que dijo Jaime. Creo que el coronavirus es un buen ejemplo para lo que está pasando en la actualidad, no en el futuro, ya está pasando. Es que el coronavirus está visibilizando las inigualidades que hay en la sociedad mexicana. Por ejemplo, es mucho más fácil para alguien que tiene un trabajo fijo, con un salario, con un dinero que viene cada 15 días, es mucho más fácil quedarse en casa. Para alguien que depende de ganar dinero día a día, es mucho más difícil quedarse en casa, ¿no? O sea, básicamente es o como o tomo el riesgo de contraer el coronavirus. Y creo que las migraciones climáticas es igual en el sentido de que visibilizan vulnerabilidades preexistentes. ¿Quién va a ser más impactado por los efectos del cambio climático? ¿Quién va a ser forzado y forzada a desplazarse, que sea internamente o internacionalmente? Son los que ya antes son los más vulnerables. Son los más vulnerables económicamente, pero también políticamente. Y así que creo que para eso también el coronavirus nos está enseñando cosas, nos está enseñando que hay fenómenos que están visibilizando vulnerabilidades preexistentes. Y la migración climática creo que es una de esas. También porque una persona que tiene que desplazarse porque no tiene dinero para poder adaptarse a los efectos del cambio climático. Si va en México, no va a ir a Polanco, va a ir en los barrios, los más humildes, donde ya existen tensiones para acceso al agua, donde ya hay problemas de saneamiento. O sea que es una especie de cadena. Y creo que eso también es un elemento importante, porque, o sea, es una situación vulnerable, más propicia para vulneración de derechos humanos, que por el movimiento va a generar otras vulnerabilidades, o sea, va a amplificar otras vulnerabilidades. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con Laura y con Jaime. Las ciudades ya tienen que empezar a prepararse para esos movimientos. Y ya tenemos los datos cuantitativos. El Banco Mundial emitió un informe en 2018, Groundswell. Y aquí identifica las zonas en México donde las personas van a ir, cuáles son los territorios de destino. Y son lugares que ya están sufriendo de tensiones para acceso a recursos naturales, para acceso a infraestructuras básicas como saneamientos, saneamiento del agua, tener acceso a baños. Así que ya sabemos cuáles son los riesgos y cuáles son los derechos humanos que van a ser vulnerados. Así que creo que, o sea, y ya es, otra vez, ya es un fenómeno que está pasando. Así que realmente ya hay emergencia de atender al fenómeno. Ya hay emergencia. Es lo que quería decir. Pues, Franca, quisiera más que nada abundar un poco sobre lo que ha dicho tanto Laura como Armelí. Primeramente, el hecho de que ya tenemos en México en el pasado algunas lecciones que no debemos olvidar nunca. Laura ha hecho referencia a este desplazamiento en Chiapas. También yo recordaba el desplazamiento que se debió a las inundaciones del río Usumacinta, en que las autoridades actuaron de una manera totalmente arbitraria, entre otras cosas porque se enfrentaron a un problema que les era absolutamente desconocido. Se trataba de una población que vivía a lo largo del río Usumacinta, que vivía de la pesca, que necesitaba estar junto al río, y sin embargo, para darles asistencia, el único recurso que tomaron fue el de reunir en comunidades grandes a estas comunidades que no estaban acostumbradas ni a recibir gratuitamente, ni a vivir en poblados cerrados como se les quería hacer, como se les quería obligar. La resolución de este problema del río Usumacinta fue un desastre porque no hubo ni planeación, ni conocimiento del problema, ni soluciones adecuadas. Eso es lo que se ha vivido en el pasado en México. En el presente, pues a lo que hacía referencia Armelí y yo también lo hacía, el modo como los gobiernos están actuando frente a este desastre que es el virus,
Pues el otro día, el día de ayer, fue destacado en la reunión que se celebró ahí en Relaciones Internacionales, donde precisamente se trataba de cuáles son los efectos del virus en las políticas internacionales. Y hay gobiernos que están aprovechando el momento para actuar de manera autoritaria y despótica en la violación masiva de derechos humanos. Se citaba el caso de estados muy concretos que han tomado esta oportunidad para aumentar el poder de grupos o de partidos en violación clara de derechos humanos, mientras que otros países hacen el esfuerzo por mantener no solamente una vida más normal, sino para solidificar estas relaciones de solidaridad y de cooperación. En Naciones Unidas, viendo ya los problemas que se presentan en el tema de migraciones, pues se planteó este pacto mundial para una migración más ordenada, más regular, más ordenada, regular y segura. Y nos damos cuenta de que luego son los países los más importantes los que inmediatamente abandonan incluso el proyecto para una migración más ordenada, regular y ordenada y segura. De tal manera que uno va viendo las opciones políticas que van tomando los estados. Se conoce cuál es el problema, muchas veces no con todo detalle. Yo sí recuerdo de manera muy clara que cuando se ha planteado el problema de desplazamiento interno causado por la violencia en México, pues realmente ha habido solamente algunas organizaciones no mexicanas que han estado interesadas en hacer un estudio serio del problema. Aquí sí recuerdo que Laura fue contratada por el grupo noruego de refugiados, la cual junto con el ACNUR fue contratado para tratar de cuantificar exactamente el fenómeno de desplazamiento interno en México por causa de la violencia. Sí creo que se requiere un estudio serio acerca de las dimensiones del problema, pero en la medida en que esto está facilitado, pues tomar las medidas que Laura ha insistido, ante todo la prevención. Es exactamente como la medicina. La mejor medicina es la preventiva, pero pocas veces tenemos la decisión personal y política de los estados de dedicar fondos para la prevención de este tipo de problemas. En segundo lugar, vienen las soluciones técnicas cuando el problema estalla. Saber en dónde se pueden encontrar posibles soluciones para buscar cuáles sean las más adaptadas para los casos de los cuales se trata. Sabiendo que finalmente, como señala muy bien Armely, las personas afectadas son personas concretas, que normalmente son las más débiles y las más necesitadas de ayuda. El problema debe ser conocido, pero también se requiere expandir las dimensiones del corazón humano para ayudar a aquella persona o a aquellos grupos, que en ocasiones son muy numerosos, que tienen necesidades concretas de ayuda. Los desastres naturales, los cambios climáticos, están presentándose ya de manera cada vez más evidente en los países. Muchas veces estos se niegan a reconocerlos, se niegan a prevenir soluciones y desconocen cuáles puedan ser los instrumentos técnicos que se requerirían para darles una adecuada solución. El panorama es todavía más tenebroso en los casos que marca Laura, cuando los desastres naturales se unen a violencia. Y entonces es lo que ella llama, lo que se llama la tormenta perfecta. Si a la violencia se une el desastre natural, pues es muy difícil encontrar soluciones a estas problemáticas. Pero esto se plantea a nivel universal, a nivel regional y en nuestras propias comunidades, me parece. Estos son los puntos que quisiera, pues básicamente destacar. Gracias a todos por su respuesta. Procedemos entonces a la parte de preguntas por parte del público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes, por favor, quiten el mute de sus micrófonos para hacerla.
Hay una pregunta en el chat. A ver, a mí me gustaría preguntar algo. Si quieres, habla y ahorita leemos la pregunta del chat. Ok, creo que se parece un poco, que justo es, o sea, no sé si ya haya habido algunos casos de éxito en donde haya habido una migración exitosa en cuanto, o sea, bueno, de desplazados climáticos. O sea, un caso donde haya sido de manera ordenada, donde no se hayan violado derechos humanos, no sé. Sí. Puedo, allí hay, en materia de reasentamientos, hay muy pocos casos exitosos. Yo sé de uno que fue en Canadá. Y básicamente aquí, como ya fue dicho, lo siento, alguien está cortando el césped. Cuando no son mis hijos, son los vecinos. Y básicamente, como ya fue mencionado, como decía, hay que adoptar medidas de prevención, pero no hay que adoptarlas de cualquier manera. Hay que hacerlo respetando los derechos humanos. Por ejemplo, en materia de pueblos indígenas, tienen una serie de derechos, por ejemplo, el derecho a la mera sobrevivencia, ¿no?, de su cultura. Así que no se puede imponer así nomás, ustedes van a ir aquí. O sea, los pueblos indígenas tienen que participar en todas las etapas para tomar la decisión de dónde van a ir, de cómo se va a hacer, de quién, para empezar, quién va a tomar las decisiones. Así que eso es un caso exitoso que yo sepa en Canadá, precisamente porque hubo un gran respeto de los derechos humanos del pueblo indígena. Por desgracia no me recuerdo del nombre del pueblo indígena, pero de lo que sepa es el único caso exitoso que he escuchado, mientras que en México la experiencia es terrible. Es terrible porque, por ejemplo, si vemos los parques eólicos, no, o sea, ¿dónde está el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas? O sea, y no soy yo o sea, no soy yo que lo digo. Varias instituciones internacionales de protección de derechos humanos dicen que hay un problema estructural de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. Así que esto es otro riesgo en materia de las medidas que se van a adoptar. O sea, respetar los derechos de las personas y de las comunidades afectadas. Que no al informe. Parques eólicos. Bueno, alguien se está riendo. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. A ver, entiendo, todos entendemos, creo, la necesidad de las medidas de prevención. Sin embargo, no hay un modelo muy concreto o que funcione del todo. Es decir, he tenido la oportunidad de trabajar con Semarnat. Por ejemplo, todos sabemos la importancia de los humedales, la protección de los manglares. Sin embargo, sabemos que hay una ambición por parte de todos los desarrolladores hoteleros, pero cuando se le entrega la administración a comunidades o municipios, también acaban siendo un desastre. En el tema, por ejemplo, de parques eólicos que mencionaba, he tenido oportunidad también de trabajar con EDF. La realidad es que también están sobreestimados porque no hay ninguna comunidad donde no se haya consultado. Siempre se han hecho dictámenes de impacto social, por lo menos en EDF, y todas las comunidades donde trabaja los parques eólicos de EDF son propiedad privada, o sea, ni siquiera son ejidos. Entonces, ahí sí me parece que también está un poco complicado decir que no hay protección a los derechos humanos. Creo que no hay un modelo efectivo. México sí invierte en este tipo de materias, sin embargo, por razones ideológicas, no siempre llegan a funcionar tan bien. ¿Cuáles son las mejores medidas de protección y de prevención? Gracias por la pregunta. Yo creo que son varios temas. Es verdad que habiendo, por ejemplo, al marco que hacía yo referencia de Sendai para reducir los riesgos de desastres y que está de la mano con medidas específicas de prevención,
todos esos marcos existentes se tienen que tropicalizar en el sentido de que no se pueden generalizar, o sea, lo que funciona para Filipinas no necesariamente funciona para México y lo que funciona para México no necesariamente funciona para Bangladesh. Pero hay un tema, me parece, que va también de la mano con el tema de prevención, que es el tema de estimular la adaptación de familias y de aumentar la palabra que está de moda, que es de resiliencia, o sea, de qué manera puedes ayudar a fortalecer a las comunidades que si el cambio climático no se va a ir y va a tender a intensificarse, de qué manera las familias pueden integrar algunos elementos a su modo de vida que puede ayudar a mitigar los efectos en esa comunidad o en esa familia dada. Yo tengo una foto que si me dan chance, si puedo compartir, es una foto de Colombia en donde, a ver si... Ay, no. En donde, bueno, Colombia en diferentes zonas del país tiene zonas muy vulnerables a inundaciones. Y quería mostrarles esta foto que es para mí como muy emblemática de cuando, ay, creo que está chueca, es que está como en PDF, perdón, no sé si la voy a poder compartir, pero ay. Creo que no la voy a poder compartir, pero, o sea, es una foto, se las voy a describir rapidísimo, que son un grupo de casas en donde construyeron una especie como de palafitos que están en su planta baja. Entonces son como los andamios que utilizan los pintores para cuando quieren pintar zonas altas de algunas paredes y demás. Y en la época de lluvias lo que hacen es que se mueven a través de los palafitos, o sea, son caminos construidos a 1,5 metros arriba del nivel de la calle, de tal forma en que les permite ir a la tienda, o sea, cada familia va construyendo pedazos, metros, etcétera, de tal forma en que cuando viene la temporada de lluvias, esto es particularmente una medida de adaptación que ha sido muy exitosa en algunas zonas donde viven afrocolombianos, y que cuando llega la época de lluvias, la familia se muda al segundo piso de la casa, porque la planta baja va a estar inundada. Entonces, en vez de perder todo lo que había en la casa, en la planta baja, lo que hacen es que la familia, en este proceso de adaptación, construyeron un segundo piso y entonces el primer piso saben que va a estar inundado. Los palafitos les permiten una libre movilidad en la colonia para ir a la tienda, para ir sin tener que empaparse y demás, ¿no? Suena medio absurdo cuando uno lo piensa así en abstracto, pero lo que ocurre es que justamente ese tema de la tropicalización resulta esencial y es cómo conocemos a las comunidades a fondo, se escuchan las necesidades y con base en eso, y a lo mejor basándose en buenas prácticas en otros países, se puede diseñar algo que sea específicamente efectivo para una comunidad dada, dependiendo del riesgo en específico del que se está hablando. Entonces, como modelos, todos estos marcos existentes sirven como directrices, pero en abstracto no sirven si no se tropicalizan y no se adaptan a una realidad específica de comunidades específicas, ¿no? Entonces, o sea, lo que mencionas de esta... o sea, ya sé que existen como algunas medidas de tratar de recuperar algunos manglares, etcétera, pero en la forma en cómo se aplican algunas de esas medidas que están en papel y que han sido... hay cierto compromiso por algunas instituciones mexicanas, a la hora de que se aplican en el terreno, carecen de alguna manera de esta necesidad de bajar al nivel de la comunidad. O sea, sí, ¿no? Por otro lado, y la última cosa que quería yo decir, una medida de adaptación y una medida de prevención que ya mencioné, que es el tema de la reubicación, normalmente en México
la reubicación se ha utilizado post facto, o sea, ya pasó la cosa, o sea, ya pasó la inundación en el río Usumacinta, ¿no? En Villahermosa, ya pasó el huracán en Chiapas, etcétera, y entonces se aplica la medida de reubicación. Cuando se da así la reubicación post facto, tienden a ser catastróficas. Sin embargo, cuando la reubicación se da de manera planeada, negociada con la comunidad y como una medida de prevención o de adaptación a los embates del cambio climático, esta sí puede ser exitosa en algunos casos, ¿no? El tema es que muchas de estas reubicaciones acaban, o los programas de reubicación muchas veces, o sea, cuando hay violaciones de derechos humanos, por lo general vemos que no se le consultó a las familias, ¿no? Simplemente el gobierno determinó, después de hacer un estudio de riesgos, que tal comunidad estaba en una zona de riesgos y entonces había que sacarla porque viene la temporada de lluvias y no sé qué. Entonces las condiciones en las que se reubican estas familias son paupérrimas, ¿no? Entonces esa es una, me parece, de las estrategias que algunos, en la Universidad de Georgetown, por ejemplo, que está Elizabeth Ferris, que es una mujer que lleva ya varios años tratando de desarrollar junto con otras personas modelos de reubicación que sean antes de los desastres y que sean consensuadas con las comunidades que pudieran ser afectadas y generar las condiciones considerando el respeto a sus derechos humanos y el acceso a una vida digna. Entonces sí hay, digamos, medidas que se pueden considerar y el tema es la voluntad política para negociarlas con las comunidades a las que se les va a afectar y que en teoría se quiere beneficiar. Yo sí quisiera añadir una pequeña nota, y es que yo creo que hay algunas organizaciones que sí tienen ya lecciones aprendidas que pueden ser de importancia. El propio ACNUR, por ejemplo, en los programas de repatriación voluntaria, necesita hacer una planeación muy detallada de cómo se debe realizar una repatriación voluntaria. Y creo que entre los principios básicos para que un movimiento de población sea bien atendido son dos condiciones que se han señalado. Uno, que se respeten siempre los derechos humanos. Y segundo, que las personas afectadas, las comunidades afectadas, sean escuchadas. Una de las lecciones prácticas del ACNUR es que cualquier acción que se realice con refugiados debe tener siempre la presencia de los refugiados. Cuando un grupo de personas es afectada por un desastre natural, por cambios ambientales, son las personas las que conocen en carne propia el problema y es de ese grupo mismo de donde pueden surgir las mejores soluciones. En este sentido, sí son principios que se deben respetar siempre. Respeto, pero no solamente respeto, sino hacer intervenir a las personas afectadas en la búsqueda de soluciones. México tiene alguna experiencia, porque recuerdo que cuando México recibió refugiados en los años 80, procedentes de Guatemala, hubo necesidad de hacer un movimiento grande de refugiados que se encontraban en la frontera porque los campos de refugiados comenzaron a ser bombardeados. Hubo necesidad de cambiar al interior de la República a estos grupos de refugiados, se les hizo intervenir, se les pasó a distintos estados, a Chiapas, a Quintana Roo, y se les integró, por ejemplo, en la conservación de los monumentos arqueológicos. Fue a tal punto exitoso esta integración que cuando la democracia o las condiciones existentes en Guatemala permitieron la repatriación, México ofreció a los refugiados que quisieran quedarse en México la posibilidad incluso de la nacionalización. De tal manera que México estaba también deseoso de que estas personas no volviesen a Guatemala y les ofrecieron las condiciones adecuadas para que pudieran no hacerlo. Lo mismo sucedió con numerosos refugiados que habían sido recibidos, por ejemplo, en Suecia. Y yo creo que el principio de éxito de la atención a grupos en movimiento es respeto de derechos humanos
y hacer intervenir siempre a las personas afectadas, escucharlas y ver qué soluciones proponen, porque es de ellos mismos donde puede haber el señalamiento de cuáles sean estas soluciones. Y no solamente, sino para que estén involucradas activamente en la búsqueda de soluciones. Que las soluciones no se les impongan, sino que cuenten con la colaboración de estas personas en movimiento. Me gustaría añadir dos cosas. En materia de prevención, creo que para empezar sería bien cumplir con el derecho ambiental. Porque, por ejemplo, hacer una consulta, pero un día de cosecha, pues sí, se hizo la consulta, pero no estoy segura que cumpla con las pautas. Establecer una área natural protegida, muy bien, pero no se adoptó el programa de manejo. O sea, creo que aquí hay que atender, o sea, el cambio climático, las migraciones climáticas visibilizan vulnerabilidades, pero visibilizan también deficiencias estructurales. Por ejemplo, la falta de respeto y de cumplimiento en los hechos con el derecho ambiental. Por ejemplo, la impunidad para quien genere un daño ambiental. Creo que aquí hay cosas que hay que atender realmente a las raíces. Y es una ocasión, o sea, hay que verlo como una oportunidad para mejorar todos los factores que van a generar esas vulnerabilidades y los efectos. Y más bien los impactos de los efectos. Porque la segunda cosa que quisiera mencionar es que Laura mencionó la resiliencia, ¿no? Que es un tema muy, o sea, se volvió realmente un mantra, ¿no? No pasa nada, vamos a aumentar la resiliencia de todos y ya, todo va a estar solucionado. Y aquí creo que hay un riesgo también de uso un poco contraintuitivo de la resiliencia. Es decir, enfocarse sobre la adaptación olvidando cuáles son las fuentes. La fuente es el cambio climático. La fuente son las emisiones de gases. Creo que también no hay que enfocarse tanto sobre los efectos como para olvidar cuál es el origen del problema. El origen del problema es el cambio climático. ¿Cuáles son los orígenes del cambio climático? Las emisiones. O sea, creo que aquí puede haber algo un poco vicioso, para decirlo así, en enfocarse meramente sobre las personas que sufren de los impactos. Ellos tienen sí o sí que adaptarse, ellos tienen que ser más resilientes. Bueno, pero ¿qué pasa con las personas o las empresas o los grupos o los estados que están creando el fenómeno que como fuente de todos los efectos, entre otros la migración climática? Es lo único que quería mencionar. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Entonces, damos por finalizada la sección de preguntas. Les quiero agradecer muchísimo su presencia el día de hoy. Perdón. Muchas gracias a los tres por participar en este panel y discutir un tema que es bastante importante y cada vez gana más importancia para todos. De nada, fue un placer participar. Pues muchas gracias a ustedes, de veras ha sido un placer participar en esta reunión. Gracias y suerte. Saludos, Jaime. Igualmente. Hasta luego, Laura, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Patricia.